Hay imágenes que tienen una fuerza especial, que irradian una energía fuera de lo común, que incluso atemorizan a aquellos que se atreven a contemplarlas sin el debido respeto. Así es el Cristo Negro de Cáceres, una imagen con 6 siglos de historia que impresiona por su color, su tamaño y su imponente presencia. Su poder se palpa en los cortejos fúnebres que recorren el barrio monumental de Cáceres la noche del miércoles santo. Siglos de males y desgracias relacionadas con una imagen a cuyo paso nadie queda indiferente. Vamos a conocer hoy la historia de uno de los Cristos, una de las imágenes más queridas y más veneradas en Extremadura, el Cristo Negro de Cáceres. José Manuel Frías, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Luis. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Yo me atrevería a decir que uno de los motivos que seguramente haya pesado mucho para que la Semana Santa de Cáceres haya sido calificada como bien de interés internacional, bueno, pues es precisamente la procesión del Cristo Negro de Cáceres. ¿Hasta dónde tenemos que retroceder para conocer el origen de esta imagen? Bueno, según los documentos del obispado, la cofradía se funda el 3 de mayo de 1490, la fundan 15 personajes de la nobleza cacereña, todos ellos muy devotos, y la imagen, lo curioso es que al principio fue expuesta solamente en un convento de religiosas, aunque tiempo después es trasladada a la iglesia de Santa María la Mayor, hoy con catedral, y por aquel entonces se procesionaba, pero siempre se hacía en lugares muy reducidos, posiblemente incluso dentro de la propia iglesia, y siempre de una forma muy sencilla, casi anónima, podríamos decir. Tenemos que decir que la imagen del Cristo Negro, en principio, para que todos ustedes nos entiendan, estuvo casi en un rincón. Sí, sí. Pero con el paso del tiempo empezó a conseguir cierta notoriedad. Por cierto, la Semana Santa de Cáceres es fiesta de interés turístico internacional, no lo que yo he dicho antes. Cuando quieras. Bueno, la verdad es que digamos que esta figura ha sido siempre muy importante. Su origen, como bien decimos, la cofradía al menos fue del año 1490, pero posiblemente el Cristo ya existía de un tiempo atrás. Y hay que decir que ha tenido un reconocimiento también importante por parte de personajes ya que pertenecen a la Iglesia Católica. Por ponerte algunos ejemplos, en 1611 el Papa Paulo V habló muy bien a favor del Cristo. En 1727 el Papa Benedicto XIII, o sea, dada la repercusión popular que tenía, de alguna manera ellos ofrecían bulas pontificias a todas las personas, a todos los peregrinos que en algún momento se acercaran a la imagen. Y algo también por resaltar, que es el 24 de mayo de 1627, el visitador general de la Santa Iglesia Catedral de Coria, don Gaspar de Sá, al ver esa devoción tan enorme que había en torno al Cristo, dispone que se fabrique una bandera, una especie de estandarte, que sirvió para que tuviera casi una identidad todavía más propia, ¿no? Con una insignia de la cofradía que fue usada en diferentes procesiones, en actos públicos, pero que finalmente se desecha a mediados del siglo XX por el mal estado que tenía la propia bandera en sí. Yo estoy prácticamente convencido de algo. Como yo decía al comenzar la sección de Extremadura Insólita de hoy, sabemos en este programa que a muchos de ustedes, espectadores del programa que nos están viendo ahora mismo, les gusta mucho el Cristo Negro. Son centenares de extremeños los que cada miércoles santo de cada año van a Cáceres a ver esta procesión. Durante el año muchísimos turistas y muchísimos ciudadanos de Extremadura visitan ese Cristo Negro, y hoy les pedimos que presten especial atención a esta sección hasta que acabemos el programa, porque van a conocer muchos detalles de la historia del Cristo Negro que quizá desconocían hasta el momento. Por ejemplo, y aunque parezca inaudito, porque hablamos de Semana Santa y hablamos de religión católica, esta imagen, la imagen del Cristo Negro, fue una imagen muy abierta a su tiempo, por así decir, porque permitió que ambos sexos, tanto los hombres como las mujeres, pudieran disfrutar de él en cierta medida. Claro, y esto es muy importante porque ni siquiera hoy día en algunos puntos las mujeres pueden participar en este tipo de procesiones, pero es curioso que esto ya en aquel entonces, estamos hablando del 1 de agosto de 1651, a petición del mayordomo se aprueba por unanimidad, además, lo que demuestra que era gente bastante abierta, que la mujer pudiera participar de forma activa en todos los acontecimientos. Lo único que sí hay que decir es que las mujeres debían aportar una cantidad doble de ofrendas de cera y de incienso, cosa que no tenía que hacer el varón. O sea, por una parte estaba mejor, pero siempre tenía un pero, ¿no? Siempre hay más exigencia para las mujeres, ¿no?
no iba a ser tan idílica la cosa, y menos aún en el siglo XVII. Por cierto, José Manuel, fueron muchos los actos públicos, ¿no?, que tenían que ver con el Cristo Negro en aquella época de la que estamos hablando. Sí, muchos además relacionados con momentos difíciles. Tú sabes que siempre que se tiene una imagen milagrosa se intenta o bien pedirles cosas o bien procesionarlas en momentos complicados, ¿no? Por ejemplo, siglo XVII se hicieron al menos 5 procesiones relacionadas con epidemias y calamidades que se habían dado en Cáceres. Entonces se procesiona, como es habitual, para pedir su intermediación y se le rendía honores, y también se exponía públicamente en la iglesia. Los devotos iban en auténtico peregrinaje, y era tal el respeto que incluso cuando los cofrades movían el crucifijo, los devotos ni siquiera miraban, o sea, hacían una reverencia. Hubo un acuerdo, eso sí, el 14 de junio de 1818, que decía que cada vez que se descubriera la imagen debían encenderse 2 velas, y si se desprendía la imagen del lugar, si se bajaba de su altar, sí, o de su retablo, había que rezar un Padre Nuestro tanto al bajarla como al subirlo. Eso demuestra, por supuesto, la devoción que existía y no voy a decir el miedo, pero sí el respeto hacia una imagen como esta. Puede darse la circunstancia de que algunos de ustedes se estén preguntando, pero bueno, están hablando en una sección que habla de lo misterioso, lo desconocido, lo extraño de una imagen como es el Cristo Negro, bueno, pues que tiene que ver con la religión católica, pero nada más. No, aguarden ahí, esperen unos minutitos, porque el Cristo Negro de Cáceres también tiene una página en su historia que tiene que ver con lo extraordinario, con lo sobrenatural, con los milagros. Aguarden unos instantes, como digo, que enseguida José Manuel Frías les va a contar todos los detalles sin ningún tipo de problema. De todas formas, hay una especie de altibajo, ¿no?, en lo que es la evolución, en la devoción en Extremadura por el Cristo Negro. Después de esta etapa que José Manuel nos acaba de comentar, parece que el Cristo entra en una especie de pequeño declive. Sí. Y resurge de entre sus cenizas hace muy poquitos años. Exactamente, hablamos de concretamente el 30 de agosto de 1985, cuando ya esta imagen de Cristo, como tú bien comentas, estaba en una especie de letargo, ya la gente la había olvidado. Sí. Y hubo un grupo de jóvenes que se acercaron un buen día a la concatedral y se quedaron muy impresionados con el rostro de aquel Cristo, con esa imagen tan llamativa, ¿no? Y empezaron a luchar por volver a sacar a la luz esa devoción, ¿no? Lo hicieron por medio de amigos, de familiares, de otros cofrades, para revivir de alguna manera todo lo que se había olvidado, ¿no? Entonces lograron un permiso del obispado para procesionar la imagen y lograron finalmente que ese permiso fuera concedido y la procesión se llevara a cabo en la Semana Santa cacereña, la noche del miércoles santo. Aquello fue desde luego un hito, porque la imagen es que ya estaba casi, como tú dices, arrinconada y olvidada por la gente. Algo que supongo que también en su momento impactaría, ¿no?, a la población de Cáceres. Sí, sobre todo por algo muy importante, y es que esa procesión está realizada a la manera de los siglos XV y XVI, o sea, está muy vinculada a sus orígenes, se hace prácticamente paso por paso como se hacía en aquel entonces. Antes de la procesión, 59 cofrades caen de rodillas ante la imagen, haciendo un juramento de obediencia y de silencio con mucho fervor delante del propio Cristo. Todo esto lo hacen encerrados en la concatedral, solamente pudiendo acceder los hermanos, o sea, es algo diferente a otras procesiones, se vincula mucho con su pasado. Y luego la procesión la hacen por el barrio monumental, sin salir de lo que son las murallas, con grandes antorchas, solamente acompañados con la música de un timbal destemplado, y aquello provoca mucha devoción popular, y el hecho de que muchísimos devotos y curiosos, porque hay de todo, se acerquen al lugar y se puedan contar casi en miles, ¿no? Estamos viendo durante la argumentación de José Manuel Frías, en las pantallas que tenemos aquí en el plató, diferentes momentos de diferentes ocasiones en las que el Cristo Negro ha pasado en procesión por las calles del barrio monumental de Cáceres. Es una procesión que impacta e inquieta por muchos motivos, además de por todo lo que ha dicho José Manuel Frías. En esa procesión del Cristo Negro de Cáceres, el miércoles santo, las calles bueno, pues se quedan sin luz, es decir, hay una orden municipal del ayuntamiento que obliga
a que durante el paso del Cristo Negro las luces de las calles y de las tiendas se apaguen totalmente. Y el silencio además es inquietante, lo cual hace a esa procesión del Cristo Negro aún mucho más espectacular. Por eso, como digo, es lógico que sea una fiesta ya de interés turístico internacional la Semana Santa de Cáceres. Por cierto, José Manuel, por esta imagen, la del Cristo Negro, ha habido obispos en los últimos tiempos que han mostrado devoción por él, ¿no? E interés. Sí, todo eso se sabe además a raíz de las investigaciones que se realizaron en el mismo año 1989, cuando resucita un poco toda esta historia, y se sabe que a los pies del Cristo Negro se enterraron en su momento varios obispos que querían estar muy cerca de esa imagen tan milagrosa. Pero sobre este asunto me gustaría que nos hablara el investigador Alonso Corrales, que conoce muy a fondo todo lo relacionado con el Cristo Negro. Lo vemos. Ahora mismo hay ocho restos humanos de personas que están enterradas debajo de la imagen. El último fue don Jesús Domínguez Gómez, que fue el obispo que hubo hasta los años 90, el año 90 concretamente, que era sevillano, era de la localidad de Pila, y que curiosamente, pues bueno, en sus últimos deseos, últimas palabras, pues pidió ser enterrado a los pies del Cristo Negro, como se hacía con la antigüedad. Además de eso, existen otros personajes importantes enterrados a los pies del Cristo Negro, como por ejemplo Fray Juan Ortega del siglo XV, Diego López de la Vega del siglo XVII, sí, Miguel Pérez de Lara del siglo XVIII, y yo creo que todo eso demuestra la importancia a nivel social que ha tenido esta imagen tan milagrosa. Háblanos de la imagen. Bueno, la imagen podríamos decir que es un Cristo extraño, un Cristo sí, poco convencional. Cualquiera que la haya visto se habrá sorprendido de esa, sobre todo, tonalidad oscura, esos rasgos casi negroides, ¿no? Podríamos decir. Pero eso sí, es una talla, según los especialistas, artísticamente perfecta, es una talla con una policromía magnífica, y sí, según los expertos se ha podido datar en el siglo XIV en Cáceres, pero de autor desconocido. Pero nos va a aportar algo más de nuevo Alonso Corrales en torno a la imagen y a todos los entresijos que existen en torno a su historia. Lo vemos. Incluso algunos investigadores, tanto portugueses como benedictinos, que hablan de que estas son de las posibles imágenes, por sus características, por su color, sus tonalidades, incluso sus leyendas, que se puede vincular a los templarios o gente cercana a los templarios. Hay que tener en cuenta que en Cáceres hubo un convento benedictino, a las afueras de Cáceres, que era la orden que estaba vinculada a los templarios, y hay algunas nociones de existencia de templarios en la propia ciudad. Todo esto nos da indicios, nos da que pensar que las características de todas esas imágenes negras, vírgenes negras, cristos negros que existen actualmente en España, están vinculadas de una cierta forma a esta orden. Tenemos incluso una versión un poquito más plausible, ¿no? Hay quien dice, algunos historiadores, que esta imagen fue costeada por Juan Obando, de la familia Obando, que luego se convertiría en los Blázquez, y supuestamente se realiza en un palacio de esta familia. La madera se trae del norte de África para hacer esta imagen de Cristo, y que fue creada para veneración privada en palacios de la propia familia. Sobre su autor no se sabe nada ciencia cierta, pero sí se especula con un personaje llamado Pablo de Colonia, un artista bastante importante que hizo trabajos, por ejemplo, como el monasterio de Guadalupe. O sea, estamos hablando de un poquito de leyenda, pero mezclada también con la realidad. Con datos reales. Sí. Oye, una cosa, José Manuel, ¿por qué el color? Porque esto es algo que ha llamado siempre mucho la atención. Sí. Se llama Cristo Negro por algo, obviamente. Claro, eso se lo pregunta mucho la gente y podemos especular un poquito, no lo sabemos con seguridad. Hay quien habla de que son representaciones de los rasgos anatómicos de esclavos que eran traídos por la nobleza cacereña, eso por una parte, pero también se habla de que este crucifijo, que esta imagen de Cristo tiene símbolos hebraicos y musulmanes. De hecho, los judíos y los musulmanes conversos estaban muy vinculados a la imagen, quizá por no llamar mucho la atención de cara a los cristianos, y posiblemente la inspiración también tuviera algo que ver con los hebreos, ¿no? Aún así, hay expertos que aseguran que nada de esto tiene que ver y que el tono original era marrón oscuro, no era negro, pero con el paso del tiempo y las miles de velas que se han puesto alrededor del Cristo, digamos que se ha ido tiznando, ¿no? Se ha ido convirtiendo en negro. Bueno, podría pasar lo mismo con otros muchos Cristos que tienen color de piel clara, y no ha pasado lo mismo con ellos, con lo cual vamos a quedarnos con la opción de los esclavos africanos, que no va muy desencaminada quizá, ¿no? Con lo que pudo pasar en su momento de verdad. No hay muchos casos de Cristos como este, ¿verdad? No, de vírgenes sí, tenemos la patrona de Extremadura, está la Virgen de Guadalupe o la de Monfragüe, pero en el caso de Cristo, la Moreneta, la Montserrat. Sí, en el caso de Cristos no abundan mucho, estamos hablando de que hay muy pocas excepciones. De hecho, es curioso como hay una figura casi gemela, pero en otro lugar del mundo. Estamos hablando de la ciudad alemana de Colonia,
Colonia, donde hay un Cristo muy parecido, que las únicas diferencias que tienen son por restauraciones que se le han ido practicando, y ese Cristo tiene 7 siglos de antigüedad, ¿no? Y es el único caso cuya imagen, color y rasgos anatómicos son muy parecidos, pero hay pocos Cristos negros, no nos encontramos con mucho. Vamos a narrar algunos hechos extraordinarios, de ahí que abordemos hoy en Extremadura Insólita este tema que tiene que ver con esta imagen. Bueno, sobre todo el temor que genera, fíjate, una imagen de Cristo que la gente es muy devota, pero tiene miedo de acercarse a ella por algunas razones, sobre todo en el pasado, ¿no? En las procesiones no miraban a la cara al Cristo, iban con la cabeza medio agachada, con el rostro bajado, porque decían que los pecadores que miraran la imagen sufrirían cegueras muy dolorosas, ¿no? Y claro, como el que más, el que menos ha cometido algún pecadillo, pues claro, ninguno se atrevía a mirar fijamente a la imagen, ¿no? Luego, entre los siglos XIV y XVII, los que se acercaban al crucifijo lo hacían de una manera muy curiosa, ¿no? Desde varios metros antes se iban acercando inclinados o incluso de rodillas, pero siempre con el rostro bajado para no mirar fijamente al Cristo, como una especie de señal de respeto o de humildad, porque pensaban que el Cristo podía castigarles si no mostraban esa simbología de respeto. Y hay quien dice, y yo me imagino que esto será parte de la leyenda, que algunos que se han burlado del Cristo y de su rostro han muerto de manera fulminante, o por lo menos han sufrido algún que otro castigo. Bueno, pues aquí está la explicación. Por eso, por estos hechos, en principio difíciles de entender, de carácter extraordinario, abordamos hoy en Extremadura Insólita lo que tiene que ver con el Cristo negro. De todas formas, si había miedo a mirarlo, imagino que a tocarlo ni te cuento. Sí, por supuesto, a tocarlo era mucho mayor el miedo, y de hecho me gustaría que escucháramos al investigador Alonso Corrales, que nos va a mostrar hasta qué punto eso es así, ¿no? Eso es así, al menos según las historias cotidianas que se cuentan a pie de calle. Vamos a verlo. Durante un par de siglos, concretamente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, hasta que lo cogimos nosotros en 1986, pues había normas de cual la gente no se atrevía a tocarlo, porque decían que bueno, que había gente que moría, había gente que enfermaba. Como acabamos de escuchar, siempre se decía que aquel que tocara al Cristo sin el debido respeto podía morir de manera fulminante, ¿no? Eso es lo que ha causado muchísimo miedo en la gente. Por eso algunos, fíjate que curioso, lo tocaban con guantes, se ponían guantes antes de tocar al Cristo y siempre rezaban antes de hacerlo, ¿no? Con lo cual era una especie de resquemor que existía entre la gente, que existe hoy día. Hay personas que le dan un beso, pero tienen cierto miedo de que pueda ocurrirles algo. Y casi como tema anecdótico, hay que pensar que en el pasado las familias que estaban al cargo de la limpieza del Cristo a veces ofrecían dinero a gente pobre para que esta gente pobre, por un poquito de dinero, fueran los que realmente tocaran al Cristo, ¿no? Así ellos se salvaban de el posible castigo que el Cristo pudiera ocasionar, y se llevaba un poco la palma del castigo la persona pobre, que era la que se acercaba y la que rozaba la imagen. Es curioso, José Manuel, que se pueda mezclar en este caso, en el caso del Cristo negro, el temor con la veneración, ¿no? Con la fe. Son conceptos en principio un poco antagónicos, pero que aquí se unen. Se unen un poco, igual que cuando uno lee la Biblia, el Antiguo Testamento, aquel que cree en Dios también cree en un Dios violento a veces, o ese temor de Dios que existe, ¿no? Y aquí parece el temor al castigo. Exactamente. Vale. Pero vamos, yo creo que eso es más a nivel popular que real, ¿no? Evidentemente la imagen no hace ningún tipo de daño a nadie. ¿Hay más prodigios? Existen algunos más, algunos son muy típicos, como son las intermediaciones en épocas de sequía. Se dice que se procesionaba al Cristo y en ese momento, aunque el día estuviera despejado, empezaba a llover. Dicen que se percibe olor a flores en su capilla, aún sin haber flores por la zona. Y luego durante las procesiones pasa algo muy extraño, casi a nivel paranormal. Dicen que al pasar el Cristo por algunas zonas de viviendas, e incluso en casas que estaban abandonadas o medio en ruinas, se producían anomalías. O sea, las puertas y las ventanas se iban abriendo solas al paso del Cristo por aquellas calles. Pero hay otra curiosidad que de nuevo nos va a contar el investigador Alonso Corrales. Lo vemos. Venga. Curiosamente, si hacemos una visión retrospectiva de las invasiones que ha tenido Cáceres, de las guerras que ha tenido Cáceres, etcétera, etcétera, no hay ninguna ¿cómo decirte? Ninguna documentación que nos diga que ha sufrido ningún tipo de daño. Ha habido invasiones, ha habido asedios a la ciudad de Cáceres por sus murallas, eso es evidente, como en otras ciudades, e incluso el bombardeo de la Guerra Civil Española que dio de lleno aquí en la concatedral y tal, pues la imagen curiosamente no ha sufrido ningún daño. Que ha habido algún tipo de protección divina, entre comillas, es posible.
me imagino que con tal popularidad, la del Cristo Negro, las anécdotas durante su historia habrán sido muchísimas. Sí, y no relacionada con misterio en sí, sino con cosas curiosísimas, ¿no? Cuenta la tradición, por ejemplo, que el Cristo Negro fue testigo entre 1477 y 1479 de la llegada a Cáceres de los Reyes Católicos, que supuestamente estuvieron muy cerca de él, que se postraron ante la propia imagen. En el pasado, por ejemplo, es también bastante curioso, las familias pobres que eran enjuiciadas decían que la sentencia fuera leída, o pedían que la sentencia fuera leída delante del Cristo, porque parece que de esa forma nunca se hacía en firme, o sea, la sentencia o el castigo nunca se llegaba a cumplir, el Cristo siempre intermediaba. Y es un caso todavía mucho más reciente, del año 1994, una anécdota muy curiosa de un cacereño, no vamos a dar el nombre, que estaba agradecido por los favores que el Cristo le había dado. Entonces solicitó a la cofradía ser crucificado junto al Cristo y recorrer todo el camino en Semana Santa. Una procesión que por supuesto fue denegada, ¿no? Hombre, es que esto es un poco fuerte, ¿no? Realmente. El hombre quería verse junto al Cristo crucificado para de esa manera agradecer los favores, pero era evidentemente un elemento complicado de meter dentro de una procesión. Claro, primero porque debe ser una imagen muy impactante, y segundo también podía marcar un precedente para años futuros y demás, y es algo que se sale de los planes de la cofradía y la procesión. Es curioso porque, como yo decía al comenzar esta sección de Extremadura insólita de este día, son muchísimos los peregrinos que llegan durante todos los días del año a Cáceres para ver la imagen del Cristo Negro y tener un encuentro con él. Sí, eso es, desde luego impresiona a todo aquel que lo ve, pero todavía no se ha escuchado lo mejor, porque vamos a oír de nuevo a nuestro amigo el investigador Alonso Corrales, que nos va a contar una experiencia que parece que se le ha quedado grabada y que nos da una muestra bastante clara de la trascendencia que tiene el Cristo Negro de Cáceres. Vamos a verlo. Incluso ha venido un año ha venido un sacerdote que está en Jerusalén, vinculados con gente de los musulmanes que fueron expulsados de España, y más concretamente de aquí, de Cáceres. Sus descendientes conservaban las llaves de sus casas antiguas de aquí del barrio árabe, y estas personas, por transmisión oral, hablaban de un Cristo que había en Cáceres. Entonces, cuando un sacerdote, más concretamente un sacerdote benedictino, te viene de Jerusalén y te presenta a estos descendientes de aquellos cacereños musulmanes, la verdad es que te pone carne de gallina. Y tanto que sí, que experiencia, ¿no? Pues sí, desde Jerusalén hasta Cáceres. Imagínate, eso demuestra la devoción, el conocimiento que tienen personas de otros lugares del mundo de un Cristo que es de aquí, que es nuestro. Era lógico que en un día como el de hoy abordáramos en el programa Hoy en Día todo lo que tiene que ver con una de las imágenes, como decimos, más queridas, más veneradas, más populares y más seguidas desde todos los sitios del mundo de la Semana Santa extremeña, como es la imagen del Cristo Negro. Hemos conocido sus dos caras. José Manuel Frías, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, hasta la semana que viene. Les recordamos este miércoles santo, a partir de las 12 de la noche, las calles del centro de Cáceres se quedarán sin luz para que se escuche el silencio de la procesión del Cristo Negro.